Voy a tratar de decirlo una vez al principio, que al final siempre es lo más importante y sin que me quede nada por dentro. Es muy, muy difícil competir contra todo un estamento. Es muy difícil competir un campeonato donde se juegan 38 jornadas porque prácticamente al Real Madrid le están obligando a golear en todos los partidos y todos sabemos que en el fútbol de alto nivel, pese al bajo rendimiento que puede mostrar la liga, eso es casi imposible, al menos que, no sé, seas yo que sé, el Brasil de Pelé con el Real Madrid 17 y el City de la pasada temporada. O sea, es prácticamente imposible. Ya vamos a hablar de las polémicas porque he bajado algunas cosas aquí, las vamos a tocar sobre el final. Vamos a hablar un poquito del partido al principio y sobre el final hablamos de la polémica porque esto ya pasó a ser escandaloso y encima van después y se quejan de que el Real Madrid Televisión haga videitos criticando las actuaciones de los árbitros que están marcados con un asterisco. Y es bastante llamativo porque prácticamente ya no se esconden, ya les da exactamente igual, las cosas cada vez son más descaradas y por supuesto, estos son represalias obviamente por los videos, seguramente, y creo que lo hace más grave aún todo este tema. De todos modos, bueno, nada, vamos a arrancar con el video ya. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ando bastante calentito la verdad, porque la verdad es que es una vergüenza a lo que se tiene que enfrentar el Real Madrid semana tras semana. Encima después se quejan del no sé qué más, mandan a los Isaac Foto a mostrar la sala del bar, que no sé qué, mandan a todos estos personajes pagados por la liga y por la federación y toda esta gente a querernos hacer ver como locos. Pero luego pasan días como lo que ha pasado el día de hoy, donde queda patente la vergüenza absoluta, la que se expone semana tras semana al Real Madrid, y definitivamente ellos quedan en muy mal lugar. Colocaba un tuit Iñaki Angulo que me parecía muy interesante, decía que por el trabajo que él hace, y muchos de nosotros que después de ver estas vergüenzas tenemos que hacer un video, él se tiene que calar 2 horas de fútbol seguramente, pero que como él no entendía cómo muchas personas se pueden calar 2 horas de esta vergüenza absoluta. Y claro, esto va un poco pegado a lo que uno siente por el club, por lo que le ha dado y por lo que seguramente nos van a dar todavía. Pero es que es una absoluta vergüenza. Es de loco, es desquiciante lo que hemos vivido. Hablando un poco del partido, ya tocamos las acciones polémicas. El Real Madrid me parece que ha empezado bien. El Sevilla ha estado bastante intenso. Es un equipo que, bueno, parece que ha cambiado ese chip. Ahora es un equipo que presiona bastante bien. No lo hace constantemente como el Manchester City, pero es un equipo que de vez en cuando está ahí y genera cierta polémica. Hablando un poco de la alineación, Ancelotti se ha cargado a Camavinga, que es cierto que no está en su mejor momento de la temporada, seguramente. Viene de cometer un error también bastante crítico que terminó costando un gol inmediato con la selección francesa de fútbol. Se ha cargado a José Lu, que es otra que no entiendo porque José Lu está marcando goles y es una parte que no entiendo. También en los cambios Ancelotti ha estado horrible, ha sacado a Valverde, ha sacado también a Tchouaméni, que son futbolistas que al final, en cuanto a piernas, siempre son efectivos para terminar colocando a Luka Modric, que bueno, lo siento por Luquita, pero es que yo no le veo mucho encaje en este equipo actualmente. Pero bueno, no vamos a tirar toda la culpa a Luka Modric, cuando en la realidad es que el Real Madrid empezó el partido muy bien. Yo vi que hubieron varias acciones donde el equipo estuvo brillante, para mí estuvo bastante bien, estuvo atacando bastante y que bueno, tal vez le falta ese posicionamiento. Hubo una jugada de Rodrigo que el arquero termina sacando. Hubieron varias acciones donde entre Sergio Ramos y el portero, que ya no sé cómo se llama, perdón, terminan salvando al Sevilla, porque no tengo otra manera de explicarlo. También es cierto que a Vinicius entre Jesús Navas y Gudeli lo han estado tapando bastante bien. Sigue sin verse el extremadamente fino al brasileño. Me imagino que es cuestión de ir adaptando los minutos que va a ir teniendo seguramente Vini, pero es que es realmente alarmante lo que ha pasado en el partido de hoy. Repito, el Madrid empezó bastante bien, pero empezaron a complicarse las situaciones. Hablando del árbitro, un poco del árbitro, y el equipo empezó a desquiciarse al punto de que después del minuto 60 se le vio muy poco en 3 cuartos rival al Real Madrid, porque obviamente los jugadores estaban desquiciados. Vinicius acabó desquiciado, Bellingham acabó desquiciado, que esto es muy raro decirlo porque es un futbolista que aparenta casi siempre estar concentrado. Entonces, bueno, acabó absolutamente loco todo.
Y bueno, el Sevilla termina marcando un gol. Yo veía prácticamente imposible que este equipo, porque son tan torpes estos futbolistas del Sevilla, pero torpes, no sé si era el terreno, pero yo lo tenía mucho tiempo que no veía al Sevilla, creo que desde la final de la Europa League, y me parecen bastante mediocres algunos futbolistas que tiene el Sevilla. Y fíjense cómo terminó todo. Con un gol de Álava que no había estado del todo mal en el partido, un autogol, y termina de nuevo durmiéndose en los laureles en un centro lateral que termina costando un autogol. Porque repito, no había estado mal Álava, sin embargo me parecía un poco temerario, es cierto que no había nada más nadie que poner, colocar a Álava viniendo de una lesión en un partido tan complicado como el del Ramón Sánchez Pizjuán, que por cierto, ojalá el Sevilla le jugara así de intenso y con esas ganas de ganar al Barça como le juega el Real Madrid, como prácticamente todos los equipos de la liga. Repito, una vergüenza. Creo que el Real Madrid en el segundo tiempo ha hecho pocos méritos para ganar el partido, pero creo que lo que les dije al principio del video, le están obligando a marcar 3 o 4 goles para poder ganar un partido. Le han anulado 2 goles absolutamente desquiciantes. Es que el Madrid ha marcado 3 goles en el partido y seguramente los 3 lícitos, pero le han validado uno. Y eso porque ha sido un centro que Carvajal, o sea, ha tenido que, o sea, 2 toques. Si no, hubiesen buscado la manera y se lo hubiesen anulado porque es una vergüenza absoluta. Hablando un poco de las acciones polémicas, Jesús Navas estuvo todo el partido al filo del penalti en contra de Vini. No sé si voy a conseguir la imagen porque la he estado buscando en Twitter y no la he conseguido. O creo que sí la voy a conseguir. Ya me acuerdo dónde la voy, ya sé dónde la voy a conseguir. En una jugada en la que Vinicius se quedaba prácticamente solo frente al portero. Es cierto que da la sensación de que Gudeli le iba a interceptar, pero eso da igual porque el contacto existe. Navas mete la pierna un poco abajo y también le tumba con el hombro un forcejeo absolutamente ilícito, sin ningún tipo de opción de disputar el balón. Es una de las acciones polémicas, pero las acciones más polémicas que he visto es el primer gol que le terminan anulando. ¿A quién se lo anulan? No recuerdo a quién se lo anulan, la verdad. Un gol absolutamente ilícito en el que aparentemente había un fuera de juego que obviamente utilizaron como siempre una imagen cortada a la mitad en la que no se ve el plano completo, una imagen en la que no se ve el plano completo y termina siendo bastante desquiciante de verdad. Es terrorífico ver cómo manipulan todas estas imágenes de una manera increíble y se las voy a estar colocando en la pantalla para que puedan ver una imagen desde otra perspectiva que por supuesto el VAR no quiso mostrar en la repetición. Es que es demasiado triste ver cómo están manipulando todo. Y creo que la acción más grave de todo esto es una acción en la que el Real Madrid roba un balón. Para mí no es falta, obviamente. Para mí no lo es. Creo que es una jugada fortuita. Rudiger termina despejando el balón y luego termina chocando con la rodilla, es cierto, creo que con Lucas Ocampos, y el árbitro dice siga, y cuando ya ve que hay una acción bastante importante de gol, decide pitar o parar el partido porque estaba Lucas Ocampos tirado sobre la línea de la portería del Real Madrid, o sea, no había ninguna opción de que este hombre irrumpiera en el juego. Es que es absolutamente de locos. Termina marcando un gol Bellingham bastante bonito, una buena jugada de Rodrigo. Y la verdad es que, como les digo, es una vergüenza. Hablando un poco de Rodrigo, que estuvo muy protagonista esta semana hablando de que él no le gustaba no sé qué, no le gusta. Hoy ha tenido varias acciones. Es cierto que el portero le termina sacando una clarísima que hace una buena jugada, pero ha tenido varias oportunidades y vuelve a quedarse en nada Rodrigo. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando que yo soy hater de Rodrigo, pero es que me parece que no ayudan las declaraciones estas que termina haciendo, y cuando tienes la oportunidad de jugar, la otra vez era porque no jugabas, ahora es porque juegas. Entonces la verdad no lo entiendo. No lo entiendo, no me pidan que lo entienda porque de mi parte no lo entiendo. Pero repito, es normal que un equipo acabe desquiciado cuando ha marcado 2 goles lícitos y se lo han acabado anulando. Es absolutamente de locos y yo no sé qué es lo que va a hacer el Real Madrid. Lo cierto es que esto cada día es más grave. O sea, y hay otras acciones que seguramente me quedarán aquí, se me habrán olvidado, pero el partido ha sido un drama de Burgos Bengoechea, unas faltas absolutamente ridículas, unas faltas al Madrid que no las ha pitado de locos. Es absolutamente de locos y la Negreira League está más viva que nunca. Esto que no les quede ninguna duda que son represalias en contra de los videos de Real Madrid Televisión. Pero bueno, no me voy a calentar más. Voy a dejarlo hasta aquí. Para no decir una barbaridad, creo que lo que he dicho lo he dicho con la mayor sensatez y prudencia, sobre todo el respeto del mundo, lo más que puedo, porque es increíble. Y nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Vamos a ver qué es lo que nos repara el futuro cercano con el clásico a la vuelta de la esquina. Y veremos cómo se puede solucionar esto, porque digo, cada vez es más dramático. Nada, gracias por aquí. Iba a ser una estupidez, pero después se los comento. Gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.